Hola, hola amigos, bienvenidos. Quiero que nos quedemos hasta el final de este video y lo compartamos. Quería explicarles cómo es el procedimiento para aprobar el incremento del salario mínimo legal. Es que está de moda el tema, muchas personas están contentas, otras no tanto, otras están descontentas, pero quiero explicarles, aparte de esas situaciones de quien está conforme o no está conforme, qué tanto afecta este incremento los contratos de arrendamiento, porque he encontrado muchas personas que me han llamado diciéndome, venga doctor, ayúdeme con el contrato de arrendamiento, pero como subió el salario mínimo en más del 23%, tenga en cuenta eso para el momento de elaborar el contrato de arrendamiento. Entonces, lo primero que tengo que decirles sobre el tema es que el incremento del salario mínimo nada tiene que ver con el tema del incremento a los cánones de arrendamiento. Y quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Recordemos que los contratos de arrendamiento para vivienda urbana tienen norma especial. La ley 820 del 2003, para que la anoten. Allí están los derechos, las obligaciones, están todas las normas que regulan los contratos de arrendamiento para vivienda urbana. Y entre las normas encontramos los incrementos. Los incrementos, la ley, la norma dice que no podrán superar el IPC. O sea, no tienen nada que ver con el salario mínimo. Este año está proyectado un IPC cercano al 5%. Todavía el DANE ni el gobierno nacional nos ha otorgado la cifra exacta en cuanto es el IPC, el valor del IPC, porque se estaba esperando el mes de diciembre. Pero según lo pronosticado por el Banco de la República, por el gobierno nacional, por las personas que intervienen en este tema, pues resulta que el IPC va a estar cercano al 5%, que es un tema complicado porque el salario se incrementó en más de un 23%. Claro, eso va a tener que ver con la producción de las empresas y un poco de cosas. Pero en cuanto al contrato de arrendamiento, para vivienda no lo tiene por qué afectar. Ahora, para locales comerciales, ¿cómo es el tema del contrato de los locales comerciales? Los locales comerciales se rigen también por su norma especial, pero está en el Código de Comercio. Recordemos que los locales se rigen porque en el Código de Comercio se estableció su regulación del artículo 518 al 526 aproximadamente. Pero exactamente en el 519 habla sobre el incremento de los cánones de arrendamiento. No establece una tarifa, ni establece un parámetro. Lo que establece es que las partes, tanto el arrendador como el arrendatario, deben colocarse de acuerdo. Si no se colocan de acuerdo, tienen que acudir ante un juez dentro de un proceso verbal, o sea, una demanda, en la cual van a participar peritos, porque se va a tener en cuenta el valor del avalúo comercial del inmueble. Ahí hay una variable que se estableció, que el canon ojalá no supere el 1% del valor comercial, pero que esto lo va a establecer un perito. Y adicionalmente, pues que se tenga en cuenta el costo de vida. No obstante, ¿qué pasa si no se colocan de acuerdo? Ahora, para colocarse de acuerdo, pues pactenlo dentro del contrato. En una de las cláusulas establecer el incremento del año siguiente va a ser tanto por ciento. No necesariamente el IPC, sino el que establezcan las partes. Entonces, si ustedes lo colocaron en el contrato de arrendamiento, recordemos que el artículo 1602 del Código Civil establece que lo pactado en el contrato es ley para las partes. Entonces se seguirá rigiendo por lo que se pactó en dicho contrato. Pero la pregunta es, ¿y si no se pactó, cómo hacemos? Proceso verbal que establece el artículo 519 si nunca se ponen de acuerdo. Por eso lo importante es que previamente establezcan el canon, el incremento al canon de arrendamiento. Pero nada tiene que ver con el salario hasta el momento. Aunque sí va a afectar a muchas personas. Algunas tiene felices, como les decía al principio, y es justo, porque se está cumpliendo el fin del artículo 53 de la Constitución Política. Entre esto, que
se tenga para el mínimo vital para la sobrevivencia. Y claro que están felices las personas que ganan el salario mínimo. Pero este incremento no va para el resto de personas. O sea, quien gana más del salario mínimo no le van a incrementar el reajuste. O sea, solamente los que ganan el salario mínimo. O sea, mínimo, el mínimo. Pero la persona que, por ejemplo, ganaba 2.200.000, pues lo que hayan pactado en el contrato. Porque es que este incremento no es para todo mundo, solamente, que es otra cosa que les quiero dejar en claro, porque muchas personas decían, uy, me voy a ganar, si yo me ganaba 2 millones, me voy a ganar ahora 2.460 o 2.500. No es cierto. El incremento es solamente para los que ganan el salario mínimo. Ahora, ¿cómo hace el gobierno nacional para aprobar el incremento anual del salario mínimo? Pues hay unas normas constitucionales que lo facultan. Les hablaba del artículo 53 de la Constitución Política y el 189. En el 189 encontramos las funciones del presidente de la República. Entre esas, reglamentar las leyes, para cumplir las mismas leyes. Hay una norma que es una ley, que es la que establece el procedimiento para aprobar todos los años el incremento al salario mínimo. Es la ley 276 de 1998. O sea, eso no está al criterio del presidente porque sí, o del gobierno porque sí. Hay unos fundamentos constitucionales y legales. La ley 276 del 98 estableció como el procedimiento que se debe adelantar y dice que lo principal es la concertación. Y la concertación entre empleadores, trabajadores y el gobierno, que no se cumplió en este caso, que normalmente no se cumple, pero tiene que agotarse ese paso. Y es más, esta ley establece que si al 15 de diciembre no se colocaron de acuerdo los trabajadores, los empleadores y el gobierno, cada uno tendrá que por escrito presentar sus objeciones y sus recomendaciones por las cuales no se colocaron de acuerdo. Y se les amplía el plazo hasta el 30 de diciembre de cada año. Y solamente si hasta el 30 de diciembre no incorporaron esas recomendaciones y no se colocaron de acuerdo, ahí sí el presidente de la República podrá realizar el incremento mediante un decreto. Y yo veo en este caso que primero el presidente no se esperó hasta el 30 de diciembre porque el decreto que ordenó el incremento es anterior al 30 de diciembre. Segundo, que se faltó en la motivación. Y tercero, que no se respetó el procedimiento que acabé de indicarles. La norma puede ser muy buena, digamos, para los que ganan el salario mínimo. No tan buena para los independientes, que ahorita nos encontramos con la sorpresa que al pagar la seguridad social y los que pagaban sobre el salario mínimo, tras de que no tienen un empleo formal, ahora les van a cobrar mucho más. Que no está muy bien el tema de la salud, pero van a encontrar que tienen que pagar mínimo sobre el mínimo y ahora muchísimo más, el 23%. Y muchos servicios se incrementan, sí, sobre el salario mínimo. Incluso las multas, las sanciones urbanísticas, los comparendos, todas estas sanciones que coloca el Estado se incrementan. O sea, son muchos los afectados. Y el gobierno no respetó el procedimiento desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? En que no hubo concertación, aunque se reunieron, pero no se respetó cabalmente lo que dice la ley, como tampoco se respetó el plazo que establece la ley, y lo tercero, no se respetó, no se motivó en debida forma de dónde se sacaron esos números, de dónde se sacó ese incremento. Ya hay un precedente del Consejo de Estado de la sección quinta, en el cual se demandó en una demanda de nulidad, de simple nulidad. Recordemos que los actos generales, según el artículo 137 de la ley 1437 del 2011, se pueden demandar por simple nulidad, y el Consejo de Estado allí estableció para el año 2016, ¿sí? Que precisamente, o sea, en el 2015, para el año 2016, que no se había respetado la motivación del acto, que no se había demostrado de dónde sacaban las variables. Y eso que en ese momento se habló del 7%. En este momento estamos hablando del 23%, que puede afectar la productividad. Pero
resulta que no se respetó la motivación igual que ese precedente que dice el Consejo de Estado, lo cual desde mi punto de vista puede suceder en este momento, puede afectar. Sé que muchas personas están demandando el decreto, una vez se entre la vacancia judicial, que se está fallando en estos tres aspectos que les acabé de explicar, y que está este precedente del Consejo de Estado de la sección quinta, aun cuando les quiero contar, imagínense que se demoraron 2 años en resolver la nulidad, o sea, ya había pasado el año, el mismo Consejo de Estado aclaró que pues ya eso que se había causado, pues no le iban a obligar al trabajador a que devolviera el valor del incremento, ni viceversa. Pero en este caso quería explicarles que si bien es cierto existen los fundamentos legales constitucionales, también hay unos precedentes sobre las mismas decisiones del Consejo de Estado. En estos términos quería hablarles que el incremento no nace porque sí y que toca tener en cuenta a todos los colombianos, no solamente a los que ganan el salario mínimo. Quédense muy atentos en estos videos, si Dios lo permite estaré todo el año explicándoles algunos temas puntuales. Acompáñenme. Aprovecho para desearles un feliz año, el Señor los siga bendiciendo, gracias por tanto y por favor compartan este video. Chao, nos vemos en otra oportunidad.